En el día de hoy, nos embarcaremos en un emocionante viaje a través del tiempo para descubrir sorprendentes curiosidades que rodearon uno de los conflictos más impactantes de la historia. La Primera Guerra Mundial. Bienvenidos a Historia en el Presente. El canal donde desentrañamos los enigmas del pasado y los conectamos con nuestro mundo actual. En esta ocasión, nos sumergiremos en una vertiginosa travesía llena de anécdotas insólitas que te dejarán con la boca abierta. Desde cambios de apellidos hasta la misteriosa influencia de unos pequeños y curiosos insectos en el campo de batalla. Acompáñanos en este fascinante recorrido mientras exploramos cómo el ingenio, la creatividad y hasta la naturaleza misma se entrelazaron en momentos clave de la Gran Guerra, dejando huellas inimaginables en la historia. ¿Te imaginas cómo unos simples insectos podrían influir en una batalla? Al final de este vídeo, te sorprenderás con una revelación impactante que involucra a abejas y a uno de los valientes pilotos de la época. Así que no te despegues, porque esta es una oportunidad única de descubrir curiosidades que jamás creerías que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial. Suscríbete a nuestro canal y prepárate para sumergirte en el emocionante mundo de las curiosidades de la historia. Es hora de vivir la intriga y la emoción de la Gran Guerra desde una perspectiva que nunca imaginaste. ¿Listo para sorprenderte con las curiosidades más asombrosas de la Primera Guerra Mundial? Vamos juntos a descubrirlas en Historia en el Presente. Desde finales del siglo XIX, los alemanes se destacaron en la industria química a nivel mundial. Uno de los más célebres químicos germanos, el judío Fritz Haber, ganó el Premio Nobel de Química en 1918 por su desarrollo de la síntesis del amoníaco, un avance de vital importancia para la producción de fertilizantes. Se ha dicho que su descubrimiento salvó a millones de personas de la inanición. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Haber puso su conocimiento al servicio de Alemania. En tiempo de paz, el científico pertenece a la humanidad, declaraba, pero en tiempo de guerra, pertenece a su país. La industria química alemana producía grandes cantidades de cloro como subproducto de la fabricación de pinturas. Este cloro se convirtió en un arma letal cuando se liberaba en forma de nube en las trincheras enemigas. Haber y otros científicos alemanes recibieron el encargo de transformar este venenoso gas en un arma que creían podría cambiar el curso de la guerra. El uso del dicloro y otros gases asfixiantes por parte de ambos bandos, siendo los alemanes los primeros, resultó en un arma terrible aunque no decisiva. La esposa de Haber, Clara Immerwahr, también una química destacada, se opuso al empleo del gas como arma de guerra. La idea de que cientos de soldados afectados murieran ahogados por las mucosidades que el gas les provocaba en los pulmones le resultaba insoportable. Atormentada por el sentimiento de culpa, decidió quitarse la vida disparándose una bala en el corazón. Después de la guerra, Fritz Haber retomó su trabajo en la industria química y creó el insecticida Ciclona, que acabó con las plagas de roedores en los almacenes de grano. En 1933, cuando los nazis tomaron el poder, intentaron que Haber trabajara para ellos, pero él, siendo judío, optó por el exilio. Paradójicamente, una versión mejorada de su insecticida, el Ciclón B, fue utilizada en las cámaras de gas de los campos de exterminio para eliminar a 6 millones de judíos. El legado tenebroso de Fritz Haber, un científico brillante pero cuyos descubrimientos tuvieron consecuencias devastadoras, es un recordatorio sombrío de cómo el conocimiento puede ser utilizado para el bien o para el mal, dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. La Gran Guerra se convirtió en un campo de batalla también para la propaganda, donde cualquier referencia positiva al enemigo estaba perseguida. El odio hacia el contrario era tan intenso que muchos aristócratas ingleses de origen alemán se apresuraron a cambiar sus apellidos, transformando a los Battenberg en Mountbatten. Traduciendo al aristocrático francés, pues el Berg alemán, montaña, se convirtió en Mount. Incluso la familia real inglesa, que anteriormente era conocida como Sajonia-Coburgo-Gotha, de origen alemán, adoptó el nombre de su principal residencia, la Casa Windsor. La hostilidad se reflejó en otros países también. En Francia, renombraron el agua de Colonia como agua de Provenza.
En Estados Unidos, se sugirió cambiar el nombre de las hamburguesas por Salisbury Steak para distanciarse de su origen en la ciudad alemana de Hamburgo. Las salchichas de Frankfurt o Frankfurters pasaron a ser Liberty Sausages, salchichas de la libertad. Y los perritos calientes o Dachshunds, perritos alemanes, se rebautizaron como Liberty Dogs, perritos de la libertad. La censura se extendió a la cultura. Shakespeare fue desterrado de los escenarios alemanes, Mozart y Wagner, excluidos de las salas de conciertos francesas e inglesas. Los profesores alemanes afirmaban que Dante era germánico, los franceses sostenían que Beethoven era belga, manipulando sin escrúpulos la verdad para avivar el odio hacia el enemigo. Se confiscaban los bienes culturales de los países rivales, al igual que los cereales y minerales. En un esfuerzo por deshumanizar al enemigo, libros franceses que pretendían ser científicos aseguraban que la raza alemana se caracterizaba por poseer 1 metro más de intestino, evidenciado por el tamaño de sus excreciones. En medio de la brutalidad de la guerra, la manipulación y la censura se convirtieron en herramientas para sembrar el odio y la desconfianza. Esta cruda realidad nos recuerda cómo la propaganda puede ser usada como arma para dividir y manipular a las masas, dejando un oscuro legado en la historia de la humanidad. Durante la Primera Guerra Mundial, el Ejército del Aire francés otorgaba el título oficioso de As a los pilotos que lograran derribar 5 aviones enemigos. Estos intrépidos aviadores marcaban sus victorias con distintas marcas pintadas en sus aviones, como las muescas en las culatas de las pistolas en el salvaje oeste. El piloto norteamericano Howard Clayton Nutt ya había derribado 6 aviones enemigos y se había ganado el prestigioso título de As, cuando el 14 de octubre de 1918, él mismo fue derribado y capturado. A pesar de encontrarse prisionero, Nutt no se rindió y continuó demostrando su destreza en el aire, sumando 7 aviones enemigos más a su lista, un logro sin precedentes en la historia de la aviación mundial. Durante su traslado en tren hacia el campo de prisioneros, Nutt notó que 7 flamantes cazas Fokker recién salidos de la fábrica viajaban en una plataforma descubierta del mismo convoy, dirigiéndose a su aeródromo. Aprovechando un descuido de sus vigilantes durante una parada, el valiente piloto lanzó la colilla de su cigarrillo a un montón de virutas y borra que se encontraba cerca de los Fokker. Cuando el tren reanudó la marcha, la corriente de aire avivó las llamas y destruyó los 7 cazas enemigos. Los alemanes estuvieron indecisos sobre si debían fusilarlo bajo la acusación de sabotaje, pero finalmente, le perdonaron la vida, reconociendo que no había hecho más que cumplir con su deber de soldado valiente. El valeroso vuelo de la justicia, protagonizado por Howard Clayton Nutt, nos recuerda cómo el coraje y la determinación pueden marcar la diferencia incluso en los momentos más oscuros de la guerra, dejando un legado de heroísmo que inspira a generaciones futuras. Antes de convertirse en una figura de poder, Hitler se encontraba en una situación precaria. En 1913, decidió mudarse a Múnich, Alemania, para evitar el servicio militar en Austria y vivía de sus modestas acuarelas y bosquejos. Sin embargo, todo cambiaría con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra, Adolf Hitler demostró valentía en el campo de batalla y fue ascendido al rango de cabo. Sin embargo, también sufrió heridas en 1916 y nuevamente en 1918, una de las cuales lo dejó parcialmente ciego tras un ataque de gas mostaza cerca de Ypres, Bélgica. Aunque en aquel momento no se destacaba como orador político, se vio influenciado por el creciente antisemitismo promulgado por la extrema derecha en la jerarquía militar durante los últimos años de la guerra. El fin de la guerra trajo consigo una crisis emocional para Hitler. La desmovilización lo dejó sin rumbo y perspectivas profesionales. Sin embargo, el ejército alemán lo empleó como docente e informante confidencial. Fue en una reunión del Partido Obrero Alemán en 1919 cuando Hitler empezó a encontrar su camino político. Aquí, su compromiso con un antisemitismo radical y una ideología nacionalista comenzaron a tomar forma. A partir de su servicio en el ejército, Hitler desarrolló una ideología basada en la teoría racial social de Darwin. La creación de un nacionalismo común se cimentó en la idea de luchar contra el poder de los judíos, a quienes consideraba una tuberculosis racial de los pueblos. En septiembre de 1919,
Hitler emitió sus primeros comentarios escritos sobre el problema judío. En ellos, definió a los judíos como una raza, abogó por legislación discriminatoria contra ellos y expresó su visión de una eliminación total de los judíos. La única colonia alemana que resistió hasta el final de la guerra fue el África Oriental Alemana, defendida valientemente por el coronel Paul-Émile von Lettow-Vorbeck. El 4 de noviembre de 1914, un contingente inglés desembarcó cerca de Tanga, un remoto pueblecito en medio de marismas palúdicas, con el objetivo de conquistar la colonia alemana. A pesar de estar en desventaja numérica, las tropas alemanas contaban con el apoyo de los Aeskaris, sus leales tropas coloniales de la tribu Bae. Los ingleses, por su parte, contaban con una mayoría de tropas coloniales indias. En medio del tiroteo, una nube negra emergió de los pantanos y un gigantesco enjambre de abejas enfurecidas se abalanzó sobre los alborotadores, especialmente los indios, no se sabe si por el color o el olor. Los indios, exasperados y aterrados, abandonaron sus armas y huyeron despavoridos. Muchos perecieron en los pantanos, mientras que otros cayeron en manos implacables de los Aeskaris. La operación británica resultó en un rotundo fracaso y dejó en manos de los alemanes toneladas de armas y municiones con las cuales von Lettow resistiría hasta el final de la guerra. La prensa inglesa difundió la noticia de que los alemanes, carentes de fair play, habían adiestrado abejas para atacar a las tropas británicas. Consultados los apicultores británicos sobre la posibilidad de lograr lo mismo con la abeja inglesa, respondieron negativamente. La abeja inglesa es ferozmente independiente, compartiendo virtud con los pobladores humanos de las islas. La abeja inglesa nunca se dejaría manipular para intervenir en asuntos ajenos. El general von Lettow, alto, rubio, simpático y de gran determinación, resistió toda la guerra llevando a cabo una hábil guerra de guerrillas. Conocido como el León de África, persistió en su lucha hasta 10 días después de la rendición oficial de Alemania, al igual que aquellos soldados españoles, los últimos de Filipinas, que se negaban a creer que la guerra había terminado y continuaban luchando. En 1964, el gobierno alemán decidió compensar a los indígenas Aeskaris, que habían luchado bajo sus banderas en la Gran Guerra, pero lamentablemente, las listas se habían extraviado. ¿Cómo distinguirlos entonces? Finalmente, los pagadores acordaron que cada candidato ejecutara los movimientos de ordenanza con una escoba en lugar de un fusil. Todos los ancianos Aeskaris, aspirantes a la remuneración, demostraron no haber olvidado su instrucción. Presentaban armas con la perfección del más avezado recluta. La Gran Guerra, una guerra de potencias industriales muy pobladas, dejó cifras pavorosas, murieron alrededor de 10 millones de personas, 6 de los países aliados y 4 de los países centrales. Sin embargo, el coraje y la valentía del coronel von Lettow-Vorbeck se mantendrían como un legado de honor en los anales de la historia de la aviación mundial. Y así llegamos al final de este asombroso recorrido a través de los inolvidables episodios de la Primera Guerra Mundial, donde hemos descubierto historias de espionaje, sacrificios desgarradores y héroes inesperados que dejaron un legado imborrable en la humanidad. Desde los intrigantes secretos de la espía Mata Hari hasta el devastador hedor de las trincheras, hemos explorado momentos que estremecieron al mundo y cambiaron el destino de la guerra. El legado tenebroso del químico Fritz Saber nos ha recordado las sombras que acechan en los momentos más oscuros de la historia, mientras que la censura y el odio en la guerra nos han enseñado las manipulaciones y controversias que marcaron aquel tiempo. No podemos olvidar el valiente vuelo de la justicia del piloto de destrucción, ni el último bastión representado por el coronel von Lettow, quien resistió hasta el final en la África Oriental alemana. Ha sido un viaje lleno de emoción, sorpresas y aprendizaje. Pero la historia no termina aquí. Prepárate para nuestro próximo vídeo. Juana de Arco, la doncella de Orleans que cambió el destino de Francia. Descubrirás la increíble vida de esta valiente mujer, que desafió a su época y se convirtió en un símbolo eterno de coraje y patriotismo. Te esperamos en nuestro siguiente episodio para adentrarnos en la fascinante vida de Juana de Arco y cómo su legado perdura en el corazón del pueblo francés. Si te ha cautivado este emocionante recorrido por las curiosidades de la Primera Guerra Mundial, te invitamos a darle me gusta al vídeo y a suscribirte a nuestro canal Historia en el Presente para no perderte futuras entregas. La historia continúa, y queremos que seas parte de esta apasionante travesía en el pasado y el presente.
Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, donde seguiremos explorando las maravillas de la historia juntos. Que la curiosidad siga guiando nuestros pasos.